Buenas, ¿cómo están? Bueno, muchachos, entonces en este video, que será para geometría, la clase de geometría, de lo que vamos a hablar es, recordamos un poco de áreas y hablaremos de volúmenes de prismas. Entonces, primero vamos a hablar de área, ¿no? Entonces, rápidamente sería área, en área de superficies, a volumen de prismas. Esos serían los dos temas que vamos a abarcar en este video. Recuerden ustedes que la forma como nosotros hicimos medir áreas, básicamente la definimos diciendo que el área iba a ser la cantidad de superficie que había delimitada, ¿no? Cantidad de superficie delimitada. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuál es la cantidad de esta superficie delimitada por esta línea amarilla y por este cuadro? Es decir, todo lo que está acá, ¿cuál es esa área? Y ese ya sería un problema inicialmente para poder resolverlo. Y no estamos en condiciones para resolver problemas de este tipo cuando tenemos regiones delimitadas de esta manera. Lo que sí podemos hacer es calcular áreas de regiones de superficies delimitadas por ya sea rectángulos o cuadrados y círculos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos las superficies delimitadas, podemos calcular esa cantidad de superficie. ¿Cómo sabemos cuál es la cantidad o cómo medir esa cantidad? Pues nosotros, recuerden, escogemos una unidad de medida que va a ser una unidad de medida cuadrática. Es decir, cogemos un cuadrado pequeñito y le decimos que va a ser de 1 y la medida de longitud por lado que querramos. Por ejemplo, podría ser la unidad de medida aquí que queremos tomar es 1 centímetro, ¿no? Entonces, como es cuadrado, entonces sería de base y de altura, ese cuadradito va a medir 1 centímetro, o ese rectángulo. Y para medir solo para el cuadrado, ¿no? ¿Cuántos cuadrados hay? Pues lo que hacíamos era partir eso en la cantidad de cuadrados, ¿cierto? Vamos a ver que todos estos miden lo mismo. Partir eso, que tengan toda la misma medida, y después contar cuántos cuadraditos habían en esa superficie, y esa va a ser la medida que vamos a tomar por el área delimitada, o por el área, o por la superficie delimitada por ese rectángulo. Entonces, por ejemplo, si esto mide 1, ¿cierto? El lado, entonces, ¿cuánto mide el lado del cuadro grande? Pues 1, 2, 3 y 4. O sea, la longitud de la altura de este rectángulo va a ser de 4. Y la longitud de la base, ¿cuánto va a ser? Pues también va a ser de 4. Ese coincidió, de acuerdo a las medidas, con que esto es un cuadrado. 4 centímetros de ancho, ¿no? Ese rectángulo, esa medida que dice acá para poner el primer ejemplo, nos quedó feo. Bueno, entonces, ¿cuántos cuadraditos hay acá? Hay 16, ¿no? 4 por 4, 16. ¿Por qué multiplico 4 por 4? Porque ya vimos nosotros el principio de la suma y principio de la multiplicación significa que ya estamos en condiciones para entender adecuadamente esto. Base por la altura, nos cuenta la cantidad de cuadritos que hay en total. Entonces serían 16 cuadritos que hay acá. Cada cuadrito va a representar, es una unidad de medida. Entonces, ¿cuántas unidades de medida de superficie caben o están siendo delimitadas por ese cuadro grande? 16. Entonces decimos que el área, que es medida, el área de este rectángulo es de 16, ¿qué? 16 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque ese es cuadrado, va a ser nuestra unidad de medida, centímetros, y eso lo denotamos escribiendo de esta manera. 16 centímetros cuadrados. Así es como calculábamos el área. Recuerden, bueno, y a partir de esto, si partíamos esto trazando la diagonal en dos partes, decía, trazamos esto. Esa diagonal en dos partes, entonces decíamos que la mitad de abajo como la mitad de arriba son exactamente las mismas y son un triángulo, y decíamos entonces, partíamos de aquí para decir, o identificar la fórmula para calcular el área de un triángulo, que es la base por la altura dividido en 2. ¿Por qué en 2? Porque es la mitad del área del cuadrado. Entonces teníamos dos fórmulas. La fórmula del área del cuadrado, ¿cierto? Que del cuadrado es que es base por altura, ¿no? Base por altura. Y el área de un triángulo es base por la altura. Todo esto dividido en 2, ¿cierto? Esas dos fórmulas eran las que teníamos. A partir de estas fórmulas, entonces nosotros nos vamos a entrar un poco más allá y vamos a hallar el área
a calcular volúmenes de prismas. Y ya cuando hablamos de esto, pues surge la pregunta natural, ¿no? Primero, ¿qué es volumen? Y segundo, ¿qué es un prisma? Así pues que vamos a empezar definiendo volumen. Así como el área representaba la cantidad de superficie delimitada, el volumen va a representar la cantidad de espacio delimitado, ¿sí? Por ejemplo, este de acá es un cuadro. Entonces lo que delimita es un área, ¿no? Una superficie, un pedazo de superficie. ¿Y cómo haríamos para que delimite un parte de espacio? Pues sencillo, pues hacemos esto. Si lo completamos de esta manera, entonces nos da la noción de profundidad. Y podemos decir que ese cubo, que ese ya sería un cubo, un paralelepípedo, está delimitando un espacio, ¿no? Entonces queremos contar la cantidad de espacio que hay metido dentro de, este objeto. Esta cantidad de espacio es lo que le vamos a llamar volumen. ¿Volumen de qué? Del objeto que está delimitando ese espacio. Entonces, eso es lo que entendremos por volumen. Y a partir de este dibujo, y basándonos de manera análoga a cómo calculamos el área, queremos también hablar de unidad de medida para el volumen. Necesitamos hacerlo. Lo primero es que, así como cuando teníamos, a ver un dibujo acá, un cuadrado, ¿no? Y queríamos decir cuántos cuadros unidad. Una vez escogida la unidad de medida, ¿no? Habían acá, pues era sencillamente contarlos, ¿cierto? Haciendo uso del principio de suma o de multiplicación. Siempre teníamos que, sin importar qué, identificar cuál era la unidad de medida, escoger un cuadrito pequeño y decir cuántos cuadritos de esos pequeños caben en el grande o en la superficie, ya sea un triángulo, rectángulo, lo que sea. Y esa cantidad de cuadros que quepan allá es lo que vamos a considerar el área. Lo mismo pasa en el volumen, cuando vamos a hallar el volumen. Solo que aquí ya no contamos cuántos cuadritos nos hacen falta, ¿cierto? O cuántos cuadritos caben, sino cuántos cubitos pequeños caben acá, ¿cierto? Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es meter cubos chiquitos en el grande y contar cuántos de esos caben en total. Y la cantidad que quepa va a ser el volumen del objeto. Entonces, nuevamente, ¿qué tenemos que hacer? Pues identificar la unidad de medida. Vamos a decir que la unidad de la medida es de medida. Es un cuadrito, algo así, ¿no? Que mide 1, tanto de base, de altura y también de profundidad. Entonces, la base es esta, la altura es esta y la profundidad es esta línea, ¿no? Eso es lo que nos va a representar. Es decir, esta va a ser la profundidad, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es solo las líneas que representan la profundidad. Y todas esas líneas tienen exactamente la misma medida. ¿La altura cuál vendría siendo? Para escribirla de algún color diferente, la altura viene siendo esta, o bien, que sería la misma, esta que está acá, ¿cierto? O esta, esas serían las alturas. Todas las alturas miden lo mismo, ¿no? Sería la altura. Y la base, pues serían estas que están acá, estas horizontales. Que mida esta, que mida esta, y que mida esta. Y esas son las bases, ¿no? Y las negras, pues las negras son las profundidades. Entonces, así sería más o menos como identificamos la altura, la base y la profundidad de este paralelepípedo cubo inicialmente. Entonces, ¿cuántos cuadritos de estos caben acá? Vamos a decir que la altura es esta que está acá y que la base va a ser esto partido en dos y que caben tres de frente de los cuadritos que consideramos unión. Es decir, partimos este en tres partes, ¿no? Ya me quedó ese color naranja, lo voy a dejar ahí. Es decir, esto es igual de ancho a esto y es igual de ancho a eso. Que el dibujo no parezca, eso es lo que estamos conviniendo. Entonces, vamos a dibujar esto acá. Este también. Pues tenemos que hacer estas también. Algo así. No, estoy haciendo los cubitos apenas. Una vez los tengamos, ya miraremos qué es lo que está pasando. Miren que de alguna forma ya estamos en condiciones, ya podríamos empezar a ver dónde están los cubos. ¿Sí? Entonces, vean, el primer cubo lo voy a dibujar de color
morado para que lo veamos. Uy, pero este acá sí no se ve un cubo ni por el berraco, pero bueno, voy a dibujarlo por acá. El primer cubo es este, ¿no? Este que estoy dibujando acá. Ah, pero es que me faltan unas líneas donde no se ve bien. Me faltan estas líneas. Por eso es que no se va a ver bien porque no me quedaron del todo parejas. Pero bueno, en teoría ya está. Ahora sí, dibujamos el cubo. Un rojo intenso. Este va a ser el cubito primero. Esta es una base. Una cara, mejor dicho. Espero que se vea el cubo. Va a quedar chueco, ¿no? Entonces espero que se vea el cubo, ¿no? Veanlo acá. Es el que es rojito. Una cara, otra cara, otra cara, la cara de atrás, la del lado izquierdo, la de enfrente, la de arriba y la de abajo. Bueno, esos son los cubos. La pregunta es, ¿cuántos cubitos de esos hay? Y pues, para eso la respuesta es que lo podemos contar haciendo uso de nuestro principio de la multiplicación. Y en estos cubos, ¿qué es lo que nos dice el principio de nuestra multiplicación? Nos dice, multiplique cuántos hay en la base, ¿cierto? La base ya sería toda la primer piso, si contamos, o si lo que hacemos es una analogía de que este es el primer piso, ¿cierto? Y este es el segundo piso, bueno, al contrario, primer piso y segundo piso. Entonces, si pensamos, ¿cuántos hay en el primer piso y multiplíquelo en la cantidad de pisos que hay? Eso es lo que nos diría al principio de la multiplicación para contar esa cantidad total de cubos. Pues ese principio, ¿qué nos dice? Nos dice, bueno, cuente cuántos hay en el primer piso o en la base de todo ese edificio, pensémoslo así. Pues la cantidad que hay es, cuente cuántos hay en la base y la cantidad que hay en la base se calcula como hallando el área de la base, ¿cierto? Porque estamos contando cuántos cuadritos hay. Nótense que por cada cara que hay, si contáramos el área y la superficie, hay un cubo. O sea que es equivalente a contar el área de la base del edificio. Entonces sería, ¿cuántos hay? ¿La base cuál sería? Pues serían 3. Y la altura pues serían 2. Sería base por, bueno, área de la base, pongámoslo así. Área base, ¿cierto? Que es la cantidad de cuadritos que hay por la cantidad de edificios que hay, que ese sería por la altura. ¿La altura de qué? Del edificio, de este objeto que es un paralelepípedo. Y listo. Y eso sería más que suficiente de acuerdo al principio de la multiplicación para contar la cantidad de cuadritos que hay. Y miren que con esto nos evitamos el hecho de estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí nos dicen que hay 2. Pero nos ahorramos eso porque qué tal si hubiera sido más complejo el objeto. Ya es más difícil. Entonces, con esto, en principio tenemos comodidad. Y verifiquemos que en efecto hay 12. En este caso, ¿cuál es el área de la base? El área de la base es, como lo dije anteriormente, es contar el área del objeto de abajo. Entonces, ¿cuál es la base? 3. ¿Cuál es la altura? 2. Sería 3 por 2. Y eso lo multiplicamos por ¿quién? Por la altura de la cantidad de pisos. La cantidad de pisos es 2. ¿Cuánto nos da eso? 3 por 2, 6 por 2, 12. Nos da 12, que es lo que hemos contado manualmente. Pero aquí tenemos una fórmula establecida. Y esta fórmula establecida va a coincidir con el volumen de un prisma cualquiera. Entonces, la segunda pregunta que surge de manera natural es, ¿qué es un prisma? Y un prisma, lo voy a decir de esta manera. Voy a dibujar esto que está acá. Vamos a suponer que tenemos este objeto y justo arriba de él está ese mismo objeto, pero bajo las mismas condiciones y eso, ¿sí? Es decir, uy, no me consiguió. No, hagámoslo más chiquito por acá. Un prisma. Tenemos esos dos objetos, ¿sí? Y el de arriba es el mismo que el de abajo. Y si usted separa, esa es otra condición que vamos a añadir, si usted separa en un vértice y baja al otro de manera vertical, es decir, que si se forma un ángulo de 90 grados, y lo mismo con todos los demás, el objeto que se obtiene ahí es lo que nosotros vamos a llamar un prisma. Este objeto es lo que vamos a llamar un prisma. ¿De cuántos tipos de prismas hay? Hay tantos como objetos geométricos. ¿Y a qué voy con eso cuando digo objetos geométricos? Pues que sí. Este
es un prisma de base. La base es la parte donde el prisma está sosteniendo, separa la superficie, ¿no? Si suponemos, por ejemplo, que, que esta parte acá, la superficie del prisma está sostenido, ¿no? Esta es como la parte plana. Entonces, esta es la base del prisma y este es un prisma de base cuadrada o rectangular, ¿no? Entonces, ¿de qué determina un prisma? La forma de la base. La forma de la base. Por ejemplo, este es un prisma de base pentagonal. Este es un pentágono, me quedo feísimo, ¿no? Pero la idea es que subo todos los vértices de manera recta, ¿no? Los subo y después dibujo la misma base, pero arriba. ¿Cierto? Me quedaría algo así. Y aquí obtener, bueno, pero derechito, ¿no? Bien bonito. Aquí no me quedo bonito ni derecho, pero ustedes sí lo hacen bonito y derechito. Voy a arreglar esto porque no me gusta. Bien. Y este me falta dejarlo más alto. Miren, este es un prisma de base pentagonal, que es un pentágono, una figura geométrica de 5 lados. Ahora, pueden ser un prisma de base circular, es lo que conocemos como un cilindro. ¿Y qué vendría siendo? La base, ¿cierto? Un círculo, y aquí otro cilindro, y lo terminamos de esta manera. Ese es un cilindro. Y para el cilindro también coincide la fórmula para hallar el volumen de un prisma, que es el área de la base multiplicado por la altura del prisma. Y esa es la manera como calculamos volúmenes. Bueno, entonces eso es lo que teníamos para este videito. Espero que sea muy útil y nos vemos en nuestra próxima sesión. Que estén todos muy bien.